Muy bien, derivadas de funciones trigonométricas. Para comenzar, primeramente tenemos lo que es una función trigonométrica y podemos ver aquí la expresión función f de x igual a seno de x. Y comentamos que se compone de la declaración de una función, f depende de una variable que en este caso es x, la propia función trigonométrica escrita con su nombre y lo que tenemos delante será su argumento. El argumento comúnmente podría estar escrito dentro de paréntesis para hacer énfasis de que esto es el argumento de la función trigonométrica. En el argumento de la función trigonométrica se encontrará comúnmente la variable independiente de la función, pudiendo estar en otro caso una constante por igual. Pero entonces, aclarando, esto es la función trigonométrica, esto que está delante de ella a su extrema derecha, comúnmente encerrada en un paréntesis, es el argumento. Esa palabra se ocupará mucho en la definición de las derivadas. Bueno, entonces para eso también necesitamos las derivadas de las funciones trigonométricas y sus respectivas derivadas, y aquí tenemos enunciadas cada una de ellas, y como les dije, la palabra de argumento será importante. Entonces, si una función f de x es igual a seno de v, donde la v es el argumento, y al ser el argumento comúnmente o probablemente tendrá dentro de esa v la variable independiente de la función. Entonces, la derivada de seno de v será igual a, recordamos que el apóstrofe indica derivada, será igual a la derivada de la función seno será escribir coseno con su argumento sin alterar por la derivada del argumento, o sea, lo que contenga la letra v. Entonces, así están todas las fórmulas, aparece su función original con su argumento, y en todas ocurre el mismo caso. Se tiene que escribir primeramente una función. Si es coseno, pues su derivada será un menos seno, eso es lo que se tiene que escribir. El argumento original siempre se debe de escribir, y tenemos que derivar el argumento, lo que está escrito dentro de este paréntesis, hay que derivarlo, que comúnmente son funciones algebraicas. Tangente por igual, cuando tenemos tangente, la derivada de tangente será escribir, siempre que haya tangente, su derivada será escribir secante cuadrada de su argumento, y finalmente hay que derivar el argumento. Si observamos en todas las fórmulas ocurre lo mismo. Primero está escrito que se debe poner en lugar de la función trigonométrica original. Siempre va escrito el argumento original sin alteración. Y por último, hay que obtener la derivada de ese argumento. El asterisco indica multiplicado, ¿ok? Igualmente, secante de v, en lugar de escribir secante de v, se tiene que escribir secante de la v, tangente de la v, eso se debe de escribir. Y al último, derivar el argumento. Y por último, cosecante de v, su derivada será menos cosecante de la v. Escribimos también cotangente de la v, y por último la derivada del argumento. Bueno, vamos a pasar a unos ejemplos de este tipo de fórmulas. Bien, entonces aquí tenemos el ejemplo número 1. Obtener la derivada de la función f de x seno de 5x. Bueno, vamos a obtener la derivada, y para eso vamos a buscar en nuestras fórmulas cuál de ellas se utilizaría. En otras palabras, cuál es la fórmula que tiene seno de v. Vamos a buscar en nuestro formulario y observamos que para nuestra función seno, la única es la primera, seno de v, es la que vamos a aplicar. La otra es coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Son distintas. Aquí la ventaja es que solamente son únicos
No hay confusión con alguna otra y es directamente encontrar cuál se ocupará. Entonces vamos a ocupar la primera fórmula de derivación, seno de v. Entonces tenemos aquí nuestra fórmula seno de v y lo que debemos hacer para derivarla es escribir en lugar de seno, coseno, el argumento tal cual está y por último derivar. Vamos a hacer ese procedimiento. Entonces aquí lo tenemos, recorremos, hay que escribir el apóstrofe para indicar derivada. Y como me dice mi fórmula, en lugar de escribir el seno, debes de escribir coseno. Bueno, la derivada será escribir coseno. Nuestro argumento original tal cual está, aquí lo tenemos, pasa exactamente igual. Delante vamos a poner un por, o sea un asterisco para indicar multiplicación. Y entonces tenemos que escribir aquí v derivada, o sea, derivar el argumento que está aquí. La derivada de 5x, recordando las fórmulas originales, la derivada de una constante por la variable x, será solamente escribir la constante, el número. Listo, aquí está. Entonces aquí tenemos cómo está la fórmula: coseno de v, coseno de 5x, por derivada de v, que es lo que está dentro, derivada del 5x, aquí está. Perfecto. Únicamente pasamos este elemento al inicio de todo. Siempre va a estar al inicio. Eso es algo que se va a repetir en todas las situaciones. Vamos a pasar nuestra derivada al inicio y listo. Así tenemos entonces nuestra derivada. La derivada de f de x igual a seno de 5x será 5 coseno de 5x. Vuelvo a repetir que esta derivada de 5, esta derivada la pasamos simplemente delante de la función. Aquí está, por eso queda este 5 aquí delante. Pasamos a otro ejemplo. Muy bien, tenemos aquí el ejemplo número 2, obtener la derivada de la función f de x coseno de x cúbica. Como mencionamos en el ejemplo número 1, vamos a buscar nuestra función coseno entre las fórmulas de nuestras derivadas. Bien, entonces vamos a buscar la fórmula que utilizaremos y sabemos que será la que dice cos. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para nuestro ejemplo número 2. Bien, entonces vamos a aplicar nuestra fórmula, recordando qué es lo que vamos a hacer. La fórmula es totalmente implícita, bueno, es explícita, nos está mostrando lo que debemos escribir directamente. Entonces, en lugar del coseno, vamos a escribir menos seno y su argumento. Bueno, vamos a hacer eso. Siempre se repite esa opción. ¿Okay? Aquí lo tenemos. Recuerden, hay que poner el apóstrofe. Y nos dice que en lugar de coseno, debemos de poner un menos seno y su argumento original. Después del argumento debemos de poner por y en otro paréntesis la derivada del argumento. Como el argumento es x al cubo, recordando de las derivadas de funciones algebraicas, x elevado a la n, pues la derivada de x al cubo será 3x elevado al cuadrado. Y como mencioné anteriormente, esta derivada vamos a pasarla al inicio. Ese 3x al cuadrado pasará al inicio. Como hay un signo menos, siempre hay que ponerlo entre el signo y la función trigonométrica. Listo. Ya tenemos entonces nuestra derivada de coseno de x al cubo será menos 3x al cuadrado seno de x al cubo. Vamos con otro ejemplo. Ejemplo número 3. Obtener la derivada de la función f de x tangente
de su argumento, 2x cuadrada más 2x más 5. Vamos nuevamente a nuestro formulario y como es la función tangente, sabemos que será directamente la fórmula que tiene tangente. Bien, entonces vamos a utilizarla. Entonces nos dice que en lugar de escribir tangente, vamos a escribir secante cuadrada. Eso es lo que vamos a escribir. Y nuevamente con su argumento original. Bueno, procedemos. Ponemos nuestro apóstrofe para indicar derivada. Nos dice que en lugar de tangente debemos escribir secante cuadrada. ¿Okay? Y su argumento original tal cual está. Listo. Bien, ya hicimos la primera parte, secante cuadrada de su argumento original. Delante, recordando, ponemos por, otro paréntesis y la derivada del argumento. Hay una suma, por lo cual hay 3 términos y serán 3 derivadas. La primera derivada de 2x al cuadrado, simplemente vamos a aplicarlo. Ya vimos anteriormente otros videos donde se está explicando cada una de las fórmulas algebraicas y en este caso vamos a poner las derivadas directas. La derivada de 2x al cuadrado será 4x más la derivada de 2x solamente es el 2 y la derivada de una constante que es el 5 es 0, así es que esa no se escribe. Vemos que a diferencia de las anteriores, dentro del paréntesis solamente me quedaba un número con una variable y su exponente, pero en este caso nos queda un número, una variable, y aparece un signo más con otro número. Cuando aparece un signo más, no vamos a trasladar solamente el puro contenido del paréntesis. En este caso sí tenemos que escribir completamente el paréntesis delante de la función. Esto para indicar que no se mezcle solo una parte de la derivada. Entonces, así lo escribimos. Cuando haya una suma o restas dentro de la derivada, que es el último paréntesis, hay que trasladarlo con todo y su paréntesis en la parte delantera. Y listo. Ya tenemos nuestra derivada de la función tangente de su argumento 2x al cuadrado más 2x más 5. Vamos con otro ejemplo. Ejemplo número 4. Obtener la derivada de la función f de x secante de su argumento raíz cuadrada de x al cubo. Vamos entonces a buscar nuestra función en nuestras fórmulas y observamos que nuestra fórmula será la que diga secante. SS secante. Esa es la que ocuparemos para hacer nuestra derivada de nuestro ejemplo número 4. Aquí tenemos nuestra fórmula y vamos a proceder a hacer lo que nos dice nuestra parte de la derivada. Entonces, nos dice que la derivada, recuerden el apóstrofe, será escribir, en lugar de solamente secante, vamos a escribir secante de su argumento y también escribir tangente de nuestro argumento. Bueno, ya tenemos secante del argumento y aquí delante vamos a escribir tangente, así, inmediatamente. Tangente de nuestro argumento, que nuestro argumento es esa raíz cuadrada de x al cubo. Lo colocamos aquí. Posteriormente viene la derivada encerrada en otro paréntesis y tenemos que obtener la derivada de esa raíz cuadrada de x al cubo. Recordando, esto lo pasamos a su forma exponencial.
La forma exponencial de una raíz es escribir esta variable, su exponente que tiene escrito, y debajo de ese exponente en forma de razón colocamos el grado de la raíz y nos queda un exponente en forma fraccionaria y aplicamos nuestra derivada de x a la n. Entonces, aplicando directamente la fórmula, nos quedará 3 medios de x elevado al exponente 1 medio. Exponente 1 medio. Recordando que este tipo de ejemplos ya se vio en los temas de derivadas de funciones algebraicas. Bien, correcto, entonces recorremos esto, vamos a pasarlo al inicio. De nuestras funciones. Podemos pasar simplemente el puro número algebraico, ya que no hay ningún signo de más y menos ahí, o podemos pasarlo con todo y paréntesis según sea nuestra decisión. Bien, vamos a pasar esto aquí. Podemos poner el paréntesis para separar o simplemente un pequeño espacio. Y entonces nuestra derivada de secante de su argumento raíz cuadrada de x cúbica será 3 medios de x elevado al 1 medio, secante de raíz de x cúbica, tangente de raíz cuadrada de x cúbica. Bien. Pasamos a un último ejemplo. Ejemplo número 5. Obtener la derivada de la función cosecante de su argumento 9x elevado a la 1/3. Vamos a buscar entonces nuestra función cosecante en nuestras fórmulas de las derivadas y observamos que será, aquí está, CSC, cosecante de v. Bueno, entonces vamos a aplicar nuestra fórmula en nuestro ejemplo número 5. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula y nos dice que cuando tenemos una función cosecante, su derivada será escribir menos cosecante de su argumento original, cotangente de su argumento original y por último la derivada del argumento. Bien. Procedemos a aplicar nuestra fórmula como está descrita. Entonces nos dice, recuerden, apóstrofe, será menos cosecante, ponemos menos cosecante, después tenemos que escribir cotangente, ¿ok? Cotangente de nuestra función. Bueno, vamos a escribir otra para que nos dé nuestro, ok, ya ponemos CTG de cotangente y nuestro argumento encerrado en paréntesis de 9x elevado a la 1/3. Bien, ya completamos la primera parte de la derivada. Ahora vamos a hacer nuestra multiplicación por la derivada. Entonces la derivada de nuestro argumento será directamente 1/3, que esto se multiplica por el 9 que está abajo, x elevado a la 1/3, restándole la unidad. Bueno, ya conocemos esta fórmula y hacemos las operaciones. 9 por 1/3 es 9 y 9 entre 3 es 3. 1/3 menos 1 entero nos queda como resultado menos 2/3. Bien, menos 2/3.
Recordemos que pasamos al inicio esta derivada de v. Recuerden, podemos pasarlo con o sin el paréntesis y deberá ir escrita entre el signo menos y la función trigonométrica. Hay que recordar ese detalle, que cuando tenemos un signo menos al inicio, nuestra derivada la pasaremos entre el signo menos y la primera función trigonométrica que está escrita. Y bueno, ahí tenemos nuestra derivada del ejemplo 5. Bien, hasta aquí terminamos con unos ejemplos de las funciones trigonométricas y sus respectivas derivadas. Posteriormente tendremos las derivadas de las otras funciones trascendentes, que son las exponenciales y logarítmicas.